El día de hoy, como parte de la clase de terapéutica clínica, vamos a hablar acerca de uno de los antibióticos que pertenecen a la familia de los aminoglucósidos, que es la gentamicina. Iniciaremos con la presentación de un caso clínico. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, tenemos a un lactante del sexo masculino, 3 meses de edad, con antecedentes de prematuridad, malnutrición y lactancia artificial, que padece de una parálisis cerebral infantil, hijo de padres con retraso mental y procede de un hogar con pésimas condiciones higiénico-sanitarias y acude al cuerpo de guardia porque desde hace 3 días presenta deposiciones líquidas de color amarillo verdoso, fétidas, escasas en cantidad y muy frecuentes, con flemas y grumos, sin sangre, que se acompañan de manifestaciones catarrales, toma sensorial y rechazo a los alimentos y a las sales de rehidratación oral. Se mantiene febril y sin vómitos. En cuanto a los hallazgos físicos, tenemos que en el momento del ingreso el niño presentaba fontanela anterior deprimida, globos oculares hundidos, llanto débil y sin lágrimas, piel y mucosas secas e hipocoloreadas, pliegue cutáneo e hipotonía marcada, con lesiones blanquecinas en la mucosa bucal, y este cuadro se acompañaba de dificultad respiratoria dada por polipnea y tireoide sub e intercostal bilateral, con una frecuencia respiratoria de 32 por minuto y una frecuencia cardíaca de 132 por minuto. En cuanto a la evolución del caso, tenemos que el niño es ingresado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, se inició tratamiento antimicrobiano con gentamicina por vía endovenosa y se tomaron medidas encaminadas a corregir el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, así como la anemia aguda que presentaba. Aún así se mantuvo su estado séptico y los signos de shock. A las 72 horas después del ingreso se informa el aislamiento en sangre y heces fecales de Shigella sonnei. Se sustituye la gentamicina por la amicacina y el sulfaprim, de acuerdo con los resultados del antibióticograma del aislamiento en sangre y teniendo en cuenta la evolución del paciente. La cepa de Shigella sonnei resultó ser sensible a la amicacina, gentamicina, carbenicilina, cloranfenicol, tetraciclina y ampicilina, y resistente a la streptomicina, colimicina y cefaloridina. Al coincidir ambos aislamientos en cuanto a especie y antibiotipo, se concluyó que se trataba de la misma cepa. En las siguientes 48 horas, a pesar de las medidas tomadas, el paciente empeora su estado hemodinámico. Se suceden varias paradas cardiorrespiratorias durante este tiempo y finalmente fallece. En cuanto a los resultados anatomopatológicos, se encontró enterocolitis aguda bacteriana ulcerada, bronconeumonía abscesada, edema y hemorragia pulmonar con pleuritis fibrinosa, hepatitis aguda bacteriana e hipoplasia tímica. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación. La gentamicina pertenece a la familia de los aminoglucósidos. Estos son unos antibióticos bactericidas con un papel relevante en el tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias gram negativas aerobias. La mayoría son sustancias naturales producidas por actinomicetos, aunque algunos son derivados semisintéticos. En cuanto al nombre genérico y comercial, tenemos que el nombre genérico es gentamicina. En cuanto a los nombres comerciales hay una gran variedad, por ejemplo la gentamicina A, gentamicina A de 40, 80 y 160 miligramos, Biogenta, Garaxil, Andigent, y el principio activo de estos es el sulfato de gentamicina. En cuanto a las presentaciones, vamos a tener que se encuentran ungüentos oftálmicos, colirios oftálmicos, así como soluciones inyectables. En las indicaciones terapéuticas tenemos que estos aminoglucósidos actúan exclusivamente frente a gérmenes aerobios y ejercen una acción bactericida que es seguida de un efecto postantibiótico relativamente prolongado. Son muy activos y se emplean en la clínica fundamentalmente frente a bacilos aerobios gram negativos como ser Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter y Escherichia coli. En cuanto a las dosis, pues vamos a tener que esta depende de la edad de nuestros pacientes. En recién nacidos menores de 7 días y con un peso entre 1200 y 2000 gramos, tenemos que la dosis va de 2.5 miligramos por kilo
cada 12 o 18 horas por vía intravenosa o intramuscular. En aquellos que tienen un peso menor de 2000 gramos se usan 2.5 miligramos por kilo cada 12 horas por vía intravenosa o intramuscular. En pacientes mayores de 7 días con un peso entre 1200 y 1200 gramos, la dosis es de 2.5 miligramos por kilo cada 8 o 12 horas por vía intravenosa o intramuscular. En aquellos que tienen un peso mayor de 2000 gramos, se utilizan 2.5 miligramos por kilo cada 8 horas por vía intravenosa o intramuscular. Y en niños la dosis es de 2.5 miligramos por kilo en 24 horas divididos cada 8 a 12 horas por vía intravenosa o intramuscular. O también podemos utilizar una dosis de 5 a 7.5 miligramos por kilo IV una vez al día. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos que estos aminoglucósidos atraviesan la membrana externa mediante mecanismos pasivos y acceden al espacio periplasmático. Luego van a alcanzar el interior bacteriano atravesando la membrana interna mediante mecanismos de transporte dependientes de energía. Una vez en el citoplasma bacteriano, estos se van a unir a los ribosomas en la subunidad 30S y van a interferir en la síntesis proteica bacteriana al alterar la lectura del ARN mensajero, pudiendo ser un bloqueo del inicio de la síntesis proteica bacteriana, una terminación prematura de la lectura del ARN con la consiguiente síntesis de proteína incompleta y o una lectura errónea del ARN mensajero con una incorporación de aminoácidos incorrectos a la proteína sintetizada. Hablando ahora acerca de la absorción y distribución, vamos a tener que estos se absorben fácilmente tras la administración intramuscular y a menudo también se administran en forma de infusión intravenosa continua. La absorción es mínima por vía inhalada, oral y cutánea y se distribuyen fundamentalmente en el líquido extracelular. Las concentraciones intracelulares en los distintos tejidos son bajas, exceptuando las células de los túbulos renales, en la perilinfa y endolinfa del oído interno. Las concentraciones son similares a la plasmática en hueso, líquido sinovial, peritoneal y pleural. Estos atraviesan con dificultad la barrera hematoencefálica en el adulto. Sin embargo, en el recién nacido el acceso al líquido cefalorraquídeo es mejor y alcanzan concentraciones básicas en tejido ocular, próstata, secreciones bronquiales y biliares. Hablando acerca de la eliminación, tenemos que los aminoglucósidos no son metabolizados. Estos se van a excretar mediante filtración glomerular y alcanzan concentraciones urinarias muy superiores a las plasmáticas. En adultos y niños mayores de 6 meses con una función renal normal, la semivida beta es de 2 a 3 horas. Este intervalo va a ser mayor en recién nacidos, particularmente los prematuros o de bajo peso. También se va a alargar en aquellos ancianos y en las enfermedades que disminuyen la función renal. En estos casos, especialmente en pacientes que tienen insuficiencia renal, es necesario disminuir la dosis o aumentar el intervalo entre ellas. Tenemos que dentro de los efectos adversos, el más común va a ser la nefrotoxicidad. También tenemos la ototoxicidad, el bloqueo neuromuscular y también hay otros efectos adversos que se presentan con estos antibióticos, como pueden ser las molestias gastrointestinales. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que están antecedentes de hipersensibilidad o reacciones tóxicas graves a la gentamicina u otros aminoglucósidos. Y bueno, esto fue todo el video, espero que sea de su utilidad.